Alexis, bienvenido. Buenas tardes, noches. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas Pues noches, lo más primero bien. de todo, sí, lo primero de todo, sentimiento de mercado, Alexis. ¿Qué ha pasado con los índices? ¿Por qué han pasado de subir más de un 1% a caer más de un 1% a lo largo de la tarde? ¿Han sido las palabras de Neil Kashkari? ¿Ha sido Biden pidiéndole un alto el fuego a Netanyahu? ¿Qué está pasando? ¿Es miedo ante, Bueno, ante, ante qué? bueno, yo creo que todos son factores que han estado de alguna manera afectando a los mercados bastante tiempo. Yo creo que de alguna manera el debate que llevamos prácticamente desde noviembre y que de alguna manera en principio fue el gran motor o el gran combustible para la subida de los mercados desde noviembre, pues de alguna manera se está agripando. Hay que tener en cuenta que en aquel momento se esperaban 6 bajadas de tipo de interés, perdón, y ahora mismo el mercado ya se está planteando dos. Fíjese que en todo este entorno la Reserva Federal siempre ha insistido en tres y hemos pasado de un mercado que estaba por delante de esa cifra a un mercado que se ha puesto casi en esa cifra y ahora un mercado que se está poniendo un poco por detrás de esa cifra. ¿Cuáles son un poco las razones? La razón es que la inflación, lejos de estar controlándose de una manera efectiva, pues parece un poco pegajosa y que está costando y va a costar muchísimo más. Y sobre todo, casi lo más importante, ellos esperaban una economía americana que se desacelerara o incluso se planteó en algún momento un aterrizaje suave y ahora se están planteando la idea de que, bueno, que le va a costar bastante trabajo y de alguna manera va a hacer que el control de los precios sea algo más difícil. Quizás por eso ahora mismo están un poco recalibrando y las palabras de este miembro del FOM pues prácticamente venía un poco a decir también esa situación. A lo mejor tenemos que plantearnos un escenario de incluso no bajada de tipo de interés a lo largo de este año. Palabras que para mí son sabias, puesto que del discurso de Powell del otro día echo de menos que no quiera cometer el mismo error del año 2021, que es, mire, los datos no apuntan a bajada de tipo de interés, por lo tanto, dejemos de hablar de tipos de interés a la baja, que yo creo que por esa razón, en cierto modo, si tenemos un rato luego lo hablaremos, es por la que el oro está funcionando como está, porque yo creo que de alguna manera el oro nos está diciendo algo un poco por debajo, que es que no se cree del todo que la Reserva Federal tenga como objetivo controlar la inflación e incluso en algún momento se vea en la necesidad de bajar los tipos de interés, incluso aunque no sea necesario. Sí, sí, claro que quería hablar contigo del oro porque no sé si hoy ha llegado a tocar máximo histórico de nuevo, pero desde luego lo ha Sí. rozado. Y estamos hablando de Ujú. una situación completamente descorrelacionada con la de la renta variable. No sé si llamarla inusual, atípica o que efectivamente quiere decirnos cosas que subyacen a lo que vemos en la Claro, superficie. eso que comentas es algo bastante inteligente. Yo creo que el mercado del oro en estos momentos está de otro lado y está un poco sospechando. Yo creo que hace bien en sospechar, por eso lo resaltaba antes. Uno ve el discurso de las autoridades y de alguna manera como les decía antes, el mercado esperaba 6 bajadas de tipo de interés, la Reserva Federal insistía en 3 y en cierto modo obligó al mercado a plantearse solo 3 y ahora que están por debajo de 2 el discurso de bajada de tipo de interés, ¿quién lo está sosteniendo? Es la Reserva Federal. Es decir, ahora el mercado se está planteando, bueno, a lo mejor es que no es necesario o no tiene por qué bajar los tipos de interés, la inflación no se está controlando y sin embargo ellos insisten día sí, día también, Powell todos los días viene diciendo que que es compatible todo con una bajada de tipo de interés, cuando el discurso en este momento de los banqueros centrales es no tengo datos como para bajar los tipos de interés, dejen ustedes de hablar de tipos de interés. Ya está, ya los bajaré cuando la economía realmente se ralentice o bien la inflación esté controlada. Ese debería ser el escenario para no cometer los errores del año 2021 con lo grave que ha sido una situación como esa. Entonces, el mercado del oro en este momento se podría estar preguntando, ¿bajará los tipos de interés de la Reserva Federal aún no siendo necesarios porque a lo mejor políticamente lo necesita? ¿Por qué realmente la Reserva Federal no está presionando al gobierno para que controle el déficit público? Un despilfarro absolutamente grandioso por parte del gobierno americano, que es el que realmente está haciendo que la inflación no baje. ¿Por qué tenemos que empezar a hablar de bajada de tipo de interés si la tasa de paro, según nos cuenta, están en mínimos históricos? No tiene mucho sentido que una inflación salarial, como nos han dicho que ha venido sucediendo durante muchísimo tiempo, ahora tenga que bajarse los tipos de interés con una inflación, con una tasa de paro tan baja. No veo un poco la necesidad. Quizás a lo mejor el mercado de oro lo que se está planteando es que la Reserva Federal necesita ayudar a un gobierno derrochador
que no va a poder pagar esta deuda y por lo tanto, fíjese, a lo mejor la inflación no es enemiga, a lo mejor la inflación es amiga. Eso es a lo mejor la conclusión que está larvándose un poco en el mercado del oro, que a ver si se mantiene. Has hablado hoy de varios melones que me gustaría abrir. Ese del gobierno que está gastando, hay que hablar Mm, de la importancia de que estamos en año electoral y en que claro, tiene que medir muy bien los tiempos la Reserva Federal porque puede afectarle y mucho esas elecciones en Estados Unidos, que pillan ahí en mitad no, no, de no, cuando se no, pueden producir las bajadas de tipos. perdona, no tiene que medir absolutamente nada. La Reserva Federal solo tiene que medir una cosa, controlar la inflación y el pleno empleo, obviamente, pero de primeras es controlar la inflación. Si eso le va mal al Ejecutivo, pues eso es un problema del Ejecutivo, no es un problema de la Reserva Ujú. Federal. Eso sería en un entorno normal y corriente. Que nos lo estemos planteando nos indica el grado de deterioro real de la situación que tenemos ahora mismo en los mercados, que consiste en que consideramos como normal esa connivencia entre la independencia de la política monetaria con la política fiscal. Y eso es lógico, puesto que realmente llevamos desde el 2008 una especie de maridaje de las dos políticas en donde se han mezclado tanto que al final la Reserva Federal es cómplice, en cierto modo, de la política fiscal y por eso se ve como obligada a no criticarla mucho, puesto que de alguna manera hemos llegado a estos niveles por la conveniencia y por la connivencia de la propia Reserva Federal. Y eso es un problema grave, ¿eh? Yo creo que hemos estado diciendo durante muchísimo tiempo que la independencia de los banqueros centrales era necesaria e imprescindible para el control de la inflación y ahora prácticamente hemos tirado años de control de la inflación con unos banqueros centrales independientes y ahora vemos normal toda esta situación. Y ya para terminar rápidamente, Alexis, has hablado varias veces de inflación que se mantiene, que está pegajosa. ¿Hasta qué Ujú. punto el petróleo en los niveles actuales va a influir y a impactar en esa inflación a corto y Claro, medio es plazo? que, es que ese es otro problema que viene. Los precios del petróleo no están bajando y yo creo que en cierto modo no están bajando porque también el mercado de las materias primas de alguna manera lo que están interpretando es que la divisa del sistema de alguna manera puede tener un riesgo inflacionario a medio plazo, es decir, de pérdida de valor y de poder adquisitivo y por tanto de alguna manera, aparte de los problemas, digamos, geopolíticos, que también están influyendo un poco en el precio del petróleo, en esta especie de división geoestratégica que estamos teniendo, estos productores, de alguna manera, si la divisa con la cual se les va a pagar va a perder valor, junto con las demás, porque esto es un problema de la divisa fiduciaria, no tanto del dólar o del euro o tal, sino las divisas fiduciarias en general, pues lo más lógico es que por su mercancía acaben pidiendo más, creando una especie de círculo vicioso que al final provoca muchísima más inflación. Lo que está pasando con el precio del petróleo debería hacer pensar a la Reserva Federal a ser mucho más comedida, y ahí el error realmente de la Reserva Federal, en esas declaraciones insistentes en mantener una expectativa de bajada de tipo de interés cuando en este momento, insisto, con los datos que Ujú, están saliendo, con la actividad económica, con la tasa de paro, el discurso de bajada de tipo de interés no debería existir. ujú. Pues veremos qué acaba pasando finalmente. Alexis Ortega, analista independiente, muchísimas gracias por compartir estos minutos de análisis con nosotros y hasta pronto. Hasta la próxima.